Va entrando. Ahí. Bueno, les voy a compartir ya mi pantalla y listo. Ahí está. Bueno, pues vamos a orar para comenzar la reunión, si me acompañan. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este momento que tú permites para que podamos aprender de tu palabra, Señor, para que estemos reunidas en tu nombre. Sabemos que aunque a veces somos poquitas, Señor, pues tú tienes un plan para nosotros maravilloso y pues prácticamente, Padre, pues disponemos de tiempo para poder escuchar de tu palabra. Gracias, Padre, por todo lo que nos das. Bendícenos esta semana, bendice a cada una de mis hermanas, permite que tengan siempre un corazón dispuesto, que nunca se aparten de ti, Señor. Permíteles sentir cada día tu amor y permítenos gozarnos en todo lo que tú nos das, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues la clase de hoy, se llama Las mentiras que creemos, ¿sí? Y no sé si te ha pasado alguna vez que en ocasiones, cuando tomas decisiones que no son tan buenas, quisieras retroceder el tiempo, ¿verdad? Y quiero contarte la historia, bueno, seguramente tú ya la conoces de Eva, justamente situarte en ese momento en donde Eva seguramente se sintió muy abatida porque el Señor la había expulsado del huerto con ropas de piel de animales y su esposo estaba enojado con ella, ¿verdad? Eva también recordemos que fue la madre del primer hijo asesinado y del primer asesino, ¿verdad? Y prácticamente Eva estaba sola. Piénsalo y ubícala ahí en el huerto del Edén cuando pecó y cuando el Señor la tuvo que expulsar, ¿verdad? Imagina esa escena, todo lo que le dijo Adán, cómo ella se sentía, estaba sola, estaba vencida, su vida realmente pues en ese momento ya era un fracaso y seguramente debió ser muy difícil caminar junto a Adán así enojado. Ya sabes que los hombres nunca le echan la culpa a nadie y nunca se desquitan con nadie, entonces seguramente Adán le iba reclamando un chorro de cosas y le iba diciendo, uff, ¿no? Una sarta de cosas que, o sea, ella seguramente la entristecieron pues seguramente en ese camino, pues ella se sentía completamente ausente de paz, ¿verdad? Debió ser muy difícil haber conocido ese paraíso, haber estado bien tranquila, haber podido comer de todo, tener de todo, ¿verdad? Y luego tener que dejarlo, ¿sí? ¿Te imaginas cuál pudo ser el mayor deseo de Eva en ese momento? ¿Cuál hubiera sido el tuyo? ¿Sí? Yo creo particularmente que el anhelo del corazón de Eva era retroceder a ese instante en el que probó ese fruto prohibido, ¿sí? Tras haber alargado su brazo al árbol del conocimiento del bien y el mal, y seguramente ella pensaba en su mente, ¿por qué lo hice, verdad? Y en ese momento, seguramente ella quería regresar el tiempo. En ese momento, ella, si hubiera parado, si hubiera frenado, todavía podía haber evitado un desastre. Y seguramente Eva ansiaba arreglar todas las cosas y hacerlas bien desde el principio. Y sabes, a veces somos esa Eva. A veces enfrentamos derrotas, fracasos, dificultades, confusión. A veces hemos dado lugar a un corazón egoísta, a un espíritu o un carácter malhumorado, ¿verdad? A la ira, a la envidia, a la amargura, ¿verdad? Una lista de cosas. Y es probable que aun cuando nos sentimos así, cuando fracasamos y cuando caemos, es probable que todos esos fracasos o todas esas cosas no sean tan graves como las que Eva experimentó. Sí, puede ser que esos todavía no sean sucesos catastróficos que puedan perjudicar a muchas personas. Quizá solo se trata de pequeños deslices o pequeños pecados, como les dice el mundo, ¿verdad? Aunque sabemos que para el Señor el pecado es pecado.
Entonces, eh, pues imagínate esta escena, ¿verdad? ¿En qué momento desearías estar tú a ver y que pudieras regresar el tiempo para corregir algo que hiciste, para corregir eso que te robó la paz, la armonía, ¿sí? ¿Sabes? Hoy en día muchos matrimonios penden de un hilo. Hay mujeres que el corazón o nuestro corazón sufre por nuestros hijos, ¿no? Por cualquier razón. También puedes estar abatida seguramente por fracasos y heridas del pasado. Seguramente has enfrentado o enfrentas enfermedades. También seguramente estás enfrentando luchas personales. También seguramente muchas veces has abrigado duda y confusión en tu vida espiritual, ¿verdad? ¿Y sabes por qué pasa esto? Porque somos mujeres de carne y hueso. Y muchas hemos pasado gran parte de nuestra vida ya en la iglesia, ¿verdad? Yo la mayoría de ustedes, mujeres que conozco, ya son cristianas de algún tiempo y ya vienen de iglesia de mucho tiempo, ¿verdad? Y no por eso has dejado de sufrir o de pasar fracasos o dificultades. Algunas mujeres, incluso con estas dificultades, podrían ser incluso las maestras de la escuela dominical o las personas que están a cargo de las mujeres, ¿verdad? O de algún ministerio. O que ayudan en los hospitales o que ayudan en algún ministerio, que cada semana seguramente están en la oración y en los estudios, ¿verdad? No estamos exentas ninguna de las mujeres de pasar por algo así. Y en la mayoría de los casos, jamás nos podemos imaginar lo que sucede en el interior de las demás personas, ¿verdad? Porque si te das cuenta, algo común es que cada vez que saludas a una mujer y le preguntas cómo está, ella te sonríe y te dice, bien, bien a secas, ¿verdad? Entonces, no somos de abrirnos, no somos de decir las cosas que nos pasan, ¿sí? ¿Sabes? En nuestra sociedad, nuestra cultura, ya enfrentamos una enfermedad del alma. Y si te das cuenta, esas enfermedades del alma realmente se han hecho hasta epidémicas, ¿no? Ahora en la pandemia, híjole, pues cuántas cosas no era supimos la misma. de personas, de matrimonios, de mujeres, ¿verdad? Entonces, no solamente afecta a No, las Miriam, mujeres no. que están afuera en el mundo, también están afectando en nuestra iglesia, a las mujeres de nuestra iglesia, a nosotras, ¿verdad? Un amplio porcentaje de mujeres cristianas, pues que he conocido y que con las que hemos hablado en los últimos días, en los últimos años, pues te puedo asegurar que enfrentan muchos de los siguientes calificativos: agotadas, exhaustas, disminuidas, agobiadas, confundidas, enojadas, frustradas, derrotadas, deprimidas, avergonzadas, volubles, tensas, inseguras, temerosas de ellas mismas, temerosas del entorno, ¿no? Con miedos. Y algunas personas son hasta suicidas o han intentado suicidarse, ¿sí? Te sorprendería saber cuántas mujeres cristianas seguramente han pensado en quitarse la vida y cuántas alrededor de todo el mundo seguramente lo han hecho en los últimos días, ¿verdad? Y tal vez en este momento tú sientes que ya no vale la pena seguir o lo has pensado, pero sabes, hermana, nosotras sabemos que sí hay esperanza. Y esta clase no va a hacer que tus problemas desaparezcan, pero quiero reforzar el que tú sepas que siempre hay alguien que puede ayudarte. Vivimos a veces esclavas, ¿verdad? Eh, esclavas, la mayoría no son libres. Hay muchas mujeres que no son libres. Muchas mujeres viven bajo nubes de culpa, de condenación, ¿verdad? No son libres tampoco para gozar de la gracia y el amor de Dios porque hay algo que se los impide, hay algo que no les deja estar en paz. Muchas son esclavas de su pasado, ¿verdad? Seguimos cargando con ese pasado. Y esto ocurre porque
pues a veces cargamos con esos fracasos personales de mucho tiempo y cargamos por donde quiera nuestro pasado como un peso enorme. No nos hemos podido liberar, ¿verdad? Otras somos esclavas de lo que la Biblia llama el temor del hombre, atadas por el miedo al rechazo, a la opinión de las personas, a la búsqueda de aceptación, ¿verdad? Otras son ¿verdad? esclavas de sus emociones como la preocupación, el temor, la ira, la depresión. Y a veces, ¿sabes? Es cruel y es feo, pero a veces hasta la lástima que sienten de ellas mismas. Y un área de esclavitud para las mujeres también a veces tiene que ver con la comida. He escuchado acerca de estos problemas entre mujeres de todo tipo. Algunas comen sin poder detenerse o comemos sin poder detenernos y otras se sienten incapaces de probar los alimentos, ¿verdad? Y entonces en todas estas cosas encontramos esclavitud. ¿Te has identificado con algo de esto? Seguramente Uy, sí, la ¿no? comida. Entonces, las mujeres, no solamente cristianas, enfrentamos Así de, problemas tan serios que requerimos una solución o remedio profundos. Y al volvernos a las escrituras, vemos que el que suframos y que tengamos una vida llena de esclavitud no es el plan que Dios tiene para nosotros, ¿sí? En Juan dice, yo he venido, Juan 10:10 dice el Evangelio, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y si sí, examinas tu propia vida, ¿podrás afirmar tal vez que gozas de esa vida abundante que Jesús ofrece? Es pregunta. ¿Puedes afirmarlo? ¿Puedes realmente decir, al examinar así brevemente tu vida, que realmente tienes vida y la tienes en abundancia? ¿O estás soportando apenas tu existencia, aguantas y luchas y sobrevives? Y no te pregunto si estás viviendo una vida llena o una vida libre de problemas, porque todas de algún modo tenemos problemas. De algún modo y en medio de las dificultades, el dolor, puedes sí, descubrir una fuente de vida que te permite atravesar ese valle con paz, confianza y entereza. ¿Es así tu vida? mira, ¿Realmente puedes atravesar ese valle con paz, confianza, con entereza? ¿Cómo es tu vida? Tal vez tu historia ya, se parece en algo a lo que acabo de mencionar, tal vez existen áreas de esclavitud en tu vida, pero ¿qué pensarías o si te dijera que en vez de vivir infeliz, frustrada y en esclavitud, tú puedes ser libre, llena feliz, de gracia. agradecida, radiante, segura, llena de gracia y paz, estable? Wow, ¿no? ¿Quién no quisiera estar así? Estas palabras describen de algún modo ese tipo de mujer que anhela ser. Quizás experimentas en tu propia vida la gracia de Dios y la paz de Dios. Y con todo esto, también es muy probable que tú conozcas otras mujeres Sería que viven en agradecida esclavitud, mediante aunque la afirmen que tienen una relación con Cristo, perfecta. ¿sabes? Tú puedes guiarlas a ese camino de libertad, puedes ayudarlas, puedes motivarlas, puedes tomarlas de la mano y predicarles con tu ejemplo porque tú eres libre, agradecida, radiante, segura, Sí, llena de paz y estable. Y, ¿sabes? Esto no es una fórmula mágica que va a hacer desaparecer tus problemas, ¿sí? Y tampoco vamos a ver atajos para una vida fácil o la promesa de que no habrá ni llanto ni dificultad, porque el Señor no nos ha prometido eso, ¿verdad? El Señor no nos dijo que no vamos a tener problemas ni dificultades, pero la vida es dura y eso es inevitable e innegable, pero hablo más bien de vivir en esa libertad, en ese gozo, a pesar de todo lo que la vida conlleva, incluso el rechazo, la pérdida, la decepción, las heridas y la muerte, ¿verdad? ¿A Porque dónde tengo que pulsarle para ver cuántas son? Aquí no dice estamos participar. exentas. Hermanita Cristi, ¿puedes cerrar tu micrófono tantito, porfa? Gracias. Entonces, eh, ¿sabes? La mayoría de nuestras luchas vienen de que somos engañadas, ¿sí? Al lugar, si te remontas a ese lugar que les platicaba donde comenzaron todos los problemas, que es en el huerto del Edén, y que este fue el primer hogar de Adán y Eva, y pues lo que les pasó y lo que les comenté hace un momento, pues observa cómo una mentira se convirtió en el punto de partida de todos los problemas en la historia del universo.
Eva escuchó esa mentira, la creyó y actuó conforme a ella, ¿verdad? Y cada problema, cada guerra, cada herida, cada relación rota, cada aflicción que se remonta a esa sola y simple mentira, ¿sí? Ve todo lo que trajo de consecuencias. Y las mentiras siguen su curso, ¿verdad? Aquella primera mentira creció y dio origen a muchas más. Y Eva creyó esa mentira y nosotros hemos seguido esos pasos al escuchar, al creer y actuar una mentira tras otra. Entonces, las mentiras que han atado a las mujeres en todas las épocas son innumerables, pero algunas parecen que nos atormentan más y en especial a las mujeres cristianas, ¿verdad? Recordemos que Satanás se disfraza como ángel de luz. Segunda de Corintios 11:14 dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y Satanás siempre te va a prometer por medio de la mentira, bien sutil, la felicidad y va a aparentar que está preocupado por tu bienestar, ¿verdad? Sin embargo, pues es una realidad que Satanás es un engañador, que su propósito es destruir y destronar a Dios y que él tiene el propósito también de arrancarnos de su lado para que no estemos con él, ¿verdad? Para que no disfrutemos de la vida eterna. Y Satanás ha utilizado algunas de las mentiras más sutiles o también verdades a medias para engañarte y destruirte a ti y a todos los que amas. Y con eso es necesario que tú sepas identificar al engañador y sus mentiras, ¿sabes? Muchas mujeres hemos sido engañadas y nos hemos extraviado alguna vez de la verdad. Si no lo has hecho, te felicito y recuerda que la palabra dice que el que piense estar firme, mire que no caiga, ¿va? Pero Satanás, en este intento de arrebatarte, promete darte lo mejor y él paga con lo peor. Promete honra y paga con aprobio. Promete placer y paga con sufrimiento. Promete ganancias y en realidad te está dando pérdidas. Y promete la vida y paga con la muerte, ¿verdad? ¿Cuánta gente hay engañada aquí que dice un dicho que no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Muchas cosas que pueden brillar, pero en realidad nos llevan a ese camino de muerte. Y entonces, a partir de ese momento, Satanás, en que Satanás engañó a Eva, también ha utilizado ese engaño para ganarse nuestra simpatía, para afectar nuestras decisiones, para destruir nuestra vida de un modo a otro. Muchos de los problemas que enfrentamos en este mundo son fruto de ese engaño y es el resultado de creer en algo que simplemente no es verdad. Y aunque Satanás persiste en su promesa de vas a vivir bien, sabe que quienes realmente atienden a su ofrecimiento van a morir, ¿verdad? Entonces, ¿por qué creemos en el engaño? ¿Por qué nos agrada a veces estar en la tentación? Una razón es que por regla general Satanás nunca se va a mostrar como lo que es, ¿sí? Él va a parecer disfrazado como un éxito, a lo mejor como una revista, como una película, como un programa de televisión, tal vez como una canción, tal vez como que tienes el éxito que el mundo te vende, que estás en la cima de la popularidad. También te puede hacer pasar por un amigo o un familiar que te ofrece consejos sinceros, tal vez por un terapeuta, por un escritor cristiano, bueno, a veces hasta un predicador o un consejero, ¿verdad? Sin importar cuál sea el origen, cada vez que nos enteramos de algo que no va conforme a la palabra de Dios, tienes que estar segura y certera de que Satanás intenta engañarte y destruirte. Y lo que lees, lo que escuchas, puede sonar bien, hacerte sentir bien y parecer que es correcto, pero si es contrario a lo que dice la palabra de Dios, sabemos de antemano que no está bien y debemos comprender que ese fruto tan provocativo y delicioso, lo que sea que te presente en un inicio, siempre te va a conducir a la muerte y a la destrucción. Qué fuerte, ¿no? Entonces, ¿sabes? El engaño hoy en día azota nuestra sociedad en todas partes. Y es lamentable
que la mayoría de las mentiras no sean tan fáciles a veces de detectar, ¿sabes? Porque si te si te fijas en los engaños publicitarios, muchos de esos engaños apelan a nuestros deseos humanos, a nuestra naturaleza humana. Y debemos creer que a veces los productos, ¿no? Por ejemplo, que deseamos que tengan una manera misteriosa, ¿no? Bajar los kilos de más, pudieran derretirse así como dice la publicidad, ¿verdad? En solo 10 minutos, sin sudor, sin disciplina, sin costo, sin dolor. Y es por eso que a veces compramos esas pastillas, esos polvos dietéticos y esos equipos para hacer ejercicio que vemos en los anuncios, porque pensamos que es verdad y obviamente es un engaño, ¿verdad? Un engaño que muchas veces nos hace daño. Satanás fue realmente un buen vendedor, ¿sí? Al ofrecerle a Eva, pues, esa parte del fruto, ¿no? Diciéndole, así que Dios dijo esto, no es cierto, tú no vas a morir, al contrario, Dios no quiere que seas como Él, ¿sí? Entonces, Satanás ideó esa primera campaña publicitaria y el objetivo de Satanás fue realmente crear un abismo entre Dios y tú. Y supuso que el hombre, o sea, imagínate, todavía pensó que en algún momento Adán y Eva no aceptarían algo que pareciera un ataque directo contra Dios, ¿sabes? Y en eso tenía cierta razón. Sabía que debía embaucarlos de una manera sutil y era necesario engañarlos y seducirlos mediante algo que pareciera deseable, razonable y no del todo contraria a Dios. Entonces, Satanás engañó a Eva con una astuta combinación de mentiras completas, verdades a medias y falsedades disfrazadas de verdad. Comenzó a plantar semillas de duda en su mente acerca de lo que Dios realmente había dicho y sugirió cosas, ¿verdad? Que Dios no había dicho respecto al árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces, Satanás engañó a Eva al impulsarla a dudar de esa bondad, de ese amor y de esas motivaciones correctas que Dios tenía para con ellos, ¿verdad? Entonces, parece a veces que, ¿cuántas personas te dicen, no, es que pues no, Dios no ha dicho eso, eso es mentira, ¿para qué sigues a Dios? Dios nos corta la libertad y realmente a veces escuchamos eso, ¿verdad? Pero Dios desea que nosotras seamos felices. La verdad es que Dios quiere lo mejor para nosotras. Entonces, Dios sabía que al comer el árbol o el fruto del árbol ellos iban a morir y su relación con él se iba a romper y que se iban a convertir en esclavos de Satanás, de su pecado y de su propia naturaleza, ¿verdad? Entonces, imagínate, el maligno sedujo a Eva al ofrecerle todo tipo de beneficios bajo la condición de que comiera del fruto. Le prometió conocimientos, experiencias, le prometió que sería igual a Dios y que ella sería su propio Dios y que sería capaz de decidir por sí misma lo que era bueno y lo que era malo, sabiendo ya, pues que obviamente ella al comer de ese fruto ya iba a saber qué era el bien y qué era el mal, ¿sí? Esto es lo que Satanás hizo y pues prácticamente nosotras muchas veces tenemos derecho a tener nuestras propias opiniones y poder tomar nuestras decisiones, ¿verdad? Acerca de lo que es bueno y malo. Pero, ¿sabes? A veces nuestras emociones y nuestros razonamientos en cuanto a lo que es correcto y lo que es realidad son contrarios a lo que nos advierte Dios. Eva probó ese fruto, pero en vez de recibir recompensas que le había prometido Satanás, descubrió, ¿qué crees? Que su boca estaba llena de gusanos de vergüenza, de culpa, de temor, y cayó en esa mentira y fue engañada. Entonces, la estrategia del engaño fue y todavía es la estrategia principal de Satanás. En cualquier caso, el asunto es que como mujeres caídas muchas veces somos propensas a caer víctimas de ese engaño de Satanás. Alguna vez seguramente Satanás te ha engañado de manera directa como le sucedió a Eva y otras veces utiliza incluso a personas como instrumentos de ese engaño, ¿verdad?
Pablo en Efesios, en el capítulo 5, versículo 6, en repetidas ocasiones, Pablo anima al pueblo de Dios a hablar la verdad entre los hermanos. Y algunos de los engaños que llevan a las personas a justificar, si te das cuenta, a veces justificamos lo que hacemos, ¿no? Justificamos nuestra ira. ¿Y qué nos dice el mundo? Es una expresión saludable de sentimientos verdaderos. Justificamos nuestro egoísmo y el mundo dice, es necesario que pongas límites a quien exija algo de tu parte, ¿verdad? Justificamos nuestra responsabilidad. Eres incapaz de actuar de forma apropiada debido a que otros te causaron heridas profundas. Eso es lo que dice el mundo, ¿verdad? Justificamos la infidelidad con el, eres libre para divorciarte y casarte con otra persona porque Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Ah, qué padre. Y por otro lado, pues nos hacen entristecer y sentir culpables justo cuando podemos asumir nuestra responsabilidad, ¿verdad? ¿Cuántas veces el mundo nos dice, eres dependiente? O porque tienes un corazón servicial, te dice, no deberías dejar que otros se aprovechen de ti. Y por permanecer fiel a tus votos, te dicen, Dios no te obliga a seguir con ese matrimonio. Tú puedes terminar con él cuando tú quieras. Y sabes, necesitamos abrir los ojos. Las promesas de Satanás para Eva eran muy tentadoras. Él dijo, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Y quién se iba a poder resistir a semejante ofrecimiento? ¿Te das cuenta? La Biblia dice que el fruto prohibido era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Imagínate cómo era ese fruto que dice la Biblia que era deseable y de buen ver. Y esta era la trampa, ¿verdad? Era la trampa de Satanás, para hacer caer a Eva, ¿sí? Si el fruto hubiera estado podrido y lleno de gusanos, ¿crees que Eva lo hubiera querido tener? Pues no, ¿verdad? Seguramente hubiera dicho, no, gracias, ¿por qué voy a desobedecer a Dios para comerme esto? No, guácala, ¿verdad? Y así pasa en nuestra vida. El ofrecimiento de Satanás siempre va a resultar súper apetecible, pero no por eso deja de ser engañoso. Y va a tener una apariencia súper agradable, pero pues tienes que aprender a abrir los ojos a ese engaño, ¿verdad? El problema es que a veces no tomamos un minuto para pensar en lo que va a suceder si tomamos ese fruto. Entonces, Eva no se tomó la molestia de discernir la verdad del error y no se detuvo realmente a considerar el costo y las implicaciones que estaba a punto de tener. Si Eva se hubiera imaginado las consecuencias tan devastadoras, dolorosas y horrendas de su decisión en relación con Dios, con su matrimonio, con sus hijos, con los hijos de sus hijos, y el que también iba a lastimar a todos los humanos en el planeta porque pues el pecado de su esposo, por el pecado de su esposo que la siguió, pues en realidad todos estamos separados de esa relación con Dios, ¿no? Entonces, ¿crees que si realmente hubiera tendido a orar, a lo mejor a detenerse a orar, a meditar esa decisión, crees que realmente hubiera desobedecido a Dios? ¿Sabes? Pocas personas creo que nos detenemos, ¿verdad? A pensar nuestra realidad, a medir nuestras consecuencias de las decisiones que tomamos. Por lo general, somos personas que actuamos rápido, ¿sí? Que actuamos bajo algún influjo en nuestra vida, ¿sí? Por ejemplo, lo que comemos a veces lo que nos apetece en el momento, sin pensar en si me hace daño o no. Compramos cosas que a veces no necesitamos porque está en promoción, porque lo vemos en la televisión. Adoptamos también el último grito de la moda y el estilo de la vida, y también los valores y las prioridades, pues no se ven ahí pues sí, ¿no? O sea, como que no pensamos en eso, como que las prioridades en el momento no son las adecuadas. Entonces,
vivimos a veces como resultado de esa vida al revés, pues mal, ¿verdad? A veces por causa de las deudas, a veces por causa de los sentimientos, a veces por la ira, por la frustración, a veces por las relaciones abusivas, por la esclavitud y ese agotamiento, ¿verdad? Entonces, fuimos engañadas y caímos en la mentira y caemos en esas mentiras, ¿verdad? Entonces, en términos generales, no caemos en el engaño de la noche a la mañana. Generalmente hay un proceso que lleva a esa esclavitud. Y Eva escuchó esas mentiras. Eva creyó que ella iba a ser como Dios y ella no tenía idea de lo que esas mentiras harían en su vida, en su familia. Para ella no pareció tan peligroso escuchar a la serpiente y averiguar lo que él tenía para ella. El simple hecho de escuchar, a lo mejor ella pensó, no significa que esté desobedeciendo, pero la clave del asunto es que al escuchar un punto de vista contrario a la palabra de Dios, Eva entró en ese terreno resbaloso que la llevó a la desobediencia. Entonces, a su vez, ella condujo a la muerte física y espiritual, ¿verdad?, de su familia. Prestó oído a esas mentiras y ese es el primer paso para la esclavitud y muerte. Y es por eso que considero tan esencial que tengamos cuidado con esas cosas que permitimos entrar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, ¿verdad? Considera vital, hermana, guardar tu mente y seleccionar con cuidado lo que admites en tu vida. Y también, así, rechazar lo que te lleve a cualquier pensamiento contrario a Dios. Las ideas engañosas del mundo vienen a nosotras de formas bien diferentes y necesitamos limitar con firmeza esas influencias mundanas y ajustarnos a esa visión de lo que realmente es valioso, hermoso e importante en nuestra vida. Las mentiras pueden ser inofensivas o pueden decirnos que son inofensivas, pero no existen, ¿verdad? Es imposible salir sana y salva de esas ideas engañosas y falsas del mundo. Necesitas meditar en las mentiras que te está presentando el enemigo. Primero las escuchamos, luego meditamos en ellas como que se quedan ahí en nuestra mente, luego comenzamos cada vez más a reflexionar en lo que Satanás dice y por último lo hacemos realidad. Iniciamos esa conversación con Satanás, consideramos que después de todo, pues él podría tener la razón y pues esto pues podría poner cualquier cosa en primer lugar antes que a Dios, ¿verdad? Satanás prepara ese terreno, lo cual pues equivale a admitir que lo que vamos a hacer es contrario a la palabra de Dios. Luego siembra la semilla, que es como escuchar la mentira. Luego la semilla es regada y abonada, ¿sí? Lo cual equivale a meditar en ella, en esa mentira. Y si permitimos que nuestra mente y nuestro corazón ya mediten esas cosas falsas y empiecen ahí a, sí, lo voy a hacer de esta manera y así, pues tarde o temprano vamos a caer en esa mentira, ¿sí? Y en este punto, esa semilla que Satanás sembró va a echar raíces y va a comenzar a crecer. Y así como primero Eva escuchó esa propaganda de Satanás, luego la consideró, la meditó y pues más tarde lo hizo, ¿sí? Así va a pasar con nosotras si no aprendemos a discernir. Entonces, después de haber creído esa mentira, el siguiente paso para Eva fue muy fácil, ¿verdad? Ella escuchó la mentira, meditó en ella, la creyó y tarde o temprano ella tomó ese fruto. Entonces necesitamos que tú no abones esa semilla, que no riegues esa semilla, que no dejes que eche raíces, que no seas o no des paso a ese fruto del engaño, que no creas en las cosas falsas que a veces resultan en conductas que no son adecuadas, que son pecaminosas. Y, sabes, a la inversa, nuestra conducta se debería basar en lo que realmente consideramos verdadero, ¿sí? No me refiero a lo que decimos que creemos, sino a lo que realmente creemos, donde está nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, algo esencial que debemos recordar es que cada acto pecaminoso en nuestra vida comienza con una mentira. Echamos una mentira, la meditamos, la llegamos a creer y por último,
obramos según la mentira, ¿verdad? Y las tentaciones nos resultan fáciles, pecamos y seguimos así en lo sucesivo, ¿verdad? No solo pecamos una vez, sino otra, hasta que eso se convierte en un hábito que persiste en nuestro corazón y se convierte realmente en algo recurrente, ¿sí? Y antes de darnos cuenta, ya somos esclavas de ese pecado. Entonces, no abones la semilla, no siembres la semilla, no dejes que crezca esa semilla. Si hay algo que vaya en contra de lo que dice Dios, más te vale obedecer antes de tener esa vida que tuvo Eva, esa vida donde seguramente ella quiso regresar para poder recuperar su vida, ¿sí? Identifica cuáles son las áreas de esclavitud que tienes en tu vida, ¿sí? Que te están tal vez llevando a tener esa conducta pecaminosa y probablemente ya reconociste algunas, pero hay otras que a veces no son tan evidentes. Entonces pídele a Dios, hermana, que te revele esas áreas de esclavitud en tu vida, ¿sí? La palabra de Dios dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que lo venció. Esto está en 2 de Pedro 2:19. Entonces, ¿en qué asuntos de tu vida no experimentas todavía esa libertad como hija de Dios? ¿Padeces algún tipo de esclavitud física? Tal vez, pues a lo mejor la comida, desórdenes alimenticios, alguna sustancia. ¿Vives en alguna esclavitud emocional como ansiedad, miedo, depresión, desórdenes emocionales que ya son crónicos? ¿Sufres de esclavitud financiera porque derrochas el dinero o porque tienes avaricia o porque eres mezquina? ¿Hay algunos hábitos pecaminosos que te dominan como la ira y la mentira? ¿Eres esclava de la necesidad de aprobación, de la timidez excesiva, de tal vez hablar de más y no cumplir, ser una charlatana? O tal vez la adicción a la televisión, a las novelas, ¿verdad? Dios puede revelarte cualquier área de tu vida en la que tú estés en esclavitud. Entonces, después de que identifiques esas áreas, prepárate para eliminarlas, identifica esas mentiras que están causando la raíz de tu esclavitud y elimínalas de tu vida. La respuesta de estas preguntas que yo te hice podrían en este momento no ser tan obvias, pero ora para que el Señor te muestre cuáles son, qué necesitas cambiar. Necesitas al Señor para sustituir esas mentiras por la verdad. Satanás es ese enemigo poderoso y su principal arma siempre va a ser el engaño. Entonces recuerda que hay alguien, que las mentiras de Satanás son poderosas, pero que hay alguien que es más poderoso que esas mentiras. Y después de que identifiques esas mentiras en las que has estado esclavizada, arrepiéntete por haberlas creído, por haberte dejado vencer por el engaño, ¿sí? Y es necesario que confrontes esas mentiras y, ¿sabes? Si has escuchado, si has meditado, si has creído y si has obrado conforme a alguna de ellas, debes ahora meditar, escuchar, creer y obrar conforme a la palabra de Dios. De esta manera, hermana, yo te garantizo que esa esclavitud ya no va a ser más esclavitud, vas a poder estar libre por el poder del Espíritu de Dios y así declarar lo que dijo Jesús en Juan 8:32. La verdad te hará libre. Entonces, hermanita, es momento de abrir tu micrófono, se acabó la clase y si quieres compartir algo, es el momento. Adelante. Creo que nadie. ¿Nadie? Bueno, pues si quieren, entonces damos por terminada la clase y podemos orar para que el Señor nos guarde y nos ayude a discernir pues esta clase y que salgamos realmente practicando lo que escuchamos, ¿verdad? Recuerden que debemos ser hacedoras y no solamente oidoras de la palabra, ¿verdad? Entonces, gracias a todas por estar aquí y vamos a orar. Bendito Padre, gracias Señor porque una vez más tú nos muestras tu voluntad
a través de tu palabra. Gracias porque tú usas cada cosa, Señor, para que nosotras podamos aprender y poner en práctica. Permítenos realmente, Señor, entender cuál es tu voluntad. Permítenos ser obedientes a lo que tú nos mandas, Señor. No permitas que sigamos escuchando mentiras o que sigamos esclavas de algo que no es agradable a ti, Señor. Permítenos romper esas cadenas, permítenos ser libres y permítenos, Padre, vivir en la verdad. Gracias por cada una de mis hermanas. Te pido que tú las bendigas, que tú las acompañes. Y hoy especialmente, Padre, también te pedimos por la salud de Irma. Sabemos que mañana la van a operar, Padre, para quitar el tumor que hay en su cuerpo. Te pedimos que tú obres, Señor, en ella, que tú permitas que los médicos pues puedan encontrar lo que tiene, Señor, que tú seas instrumento, que los uses, Padre, y que permitas que todo, Padre, lo que tenga Irma, Señor, pues pueda ella ser de testimonio en lo que tú decidas, Padre. Dale fortaleza, ayúdala, permítele tener paz. Y te damos gracias, Señor, por todas nosotras. Permite que si alguna de mis hermanas también está enferma, Señor, dales fortaleza, dales pues paz y permite que conforme a tu voluntad ellas sean sanadas, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues gracias a todas, que Dios las bendiga. Gracias, hermana. luego. Realmente yo creo que en lo personal a mí me dejaste pensando en qué mentiras estoy envuelta, ¿verdad? Para darle mejor servicio al Señor. Y muchas gracias por tu palabra el día de hoy, que Dios te usó. Dios te bendiga, hermana. Gracias, hermanita. Te mando un abrazo. Gracias, Bexa. Bendiciones a cada una de ustedes. Gracias, Cristi, igualmente. Perdón, no me había yo dado cuenta por estar acá. Ay, no te preocupes, no pasa nada. Sí, manita, muchas gracias. Gracias. Dios las bendiga. Hasta luego. Buenas tardes a todas. Hasta luego, mami. Bye. Bye. Muy buenas tardes a todas. Gracias. 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 Hasta luego. Gracias, hasta luego.